En el, en la sección anterior habíamos, como les había comentado, habíamos desarrollado y construido la tabla de análisis de varianza. Vamos, obviamente, a hacer un repaso de lo que habíamos desarrollado en diseño unifactorial. Recuerden la estructura del análisis de varianza o de la tabla de análisis de varianza tiene lo siguiente: una columna de fuente de variación en donde se encuentra los tratamientos, el error y el total. Estas son las fuentes de variación, los tratamientos, el error y el total. Recuerden también que habíamos desarrollado una formulación donde existía una descomposición de la variabilidad total entre esas fuentes de variación. Esta fuente de variación se llama suma de cuadrados. Les presento lo que se había desarrollado en esta demostración matemática de lo que era la variabilidad total, que conocíamos esa variabilidad total como sumas de cuadrados. Esa suma de cuadrados, como dije hace un momento, se descompone en suma de cuadrados debido al tratamiento, que es el término o el primer término que está a la derecha de la igualdad, y la suma de cuadrados del error, que uno esperaba que esa suma de cuadrados del error sea lo más pequeño posible. Esa descomposición exige unas pruebas estadísticas que más adelante les explicaré. Una vez establecida la descomposición, repito, lo que espera uno como investigador es que esta variabilidad del error sea lo más pequeña posible, con el propósito que la variabilidad o la gran parte de la variabilidad lo contenga la suma de cuadrados del tratamiento, y eso conlleva a rechazar la prueba, a la hipótesis nula. Recuerden que la hipótesis nula eh, está afirmando que los promedios de los tratamientos son similares. Obviamente, si esta suma de cuadrados es grande, implica que existen diferencias entre los tratamientos. Una suma de cuadrados de tratamiento grande, repito, induce a rechazar la hipótesis nula. Esta descomposición de la suma de cuadrados se resumen en la tabla de análisis de varianza. La tabla de análisis de varianza tiene esa descomposición de la variabilidad total entre la del tratamiento, el error y el total. Estas son las formulaciones aplicadas para determinar la suma de cuadrados de los tratamientos. En este caso, la suma de cuadrados del tratamiento, recuerden que contempla el promedio de cada nivel o tratamiento con respecto al promedio general. Observen que esta es una distancia euclídea elevada al cuadrado. La distancia euclídea elevada al cuadrado genera lo que es el concepto básico de lo que es variación. El concepto, y no tanto básico, sino clásico. Se calcula también lo que es la variabilidad total, que ya observaron cómo hacerlo. Esta es la que se descompone, ¿no? En suma de cuadrados del tratamiento y suma de cuadrados del error. Pero lo que uno calcula es la suma de cuadrados del tratamiento y la suma de cuadrados del tratamiento, repito, y la suma de cuadrados del error. La suma de cuadrados de ese error sale por diferencia entre la suma de cuadrados totales, que es la que, repito, es conocido, porque uno tiene todas las observaciones recabadas en el experimento, y le restas la suma de cuadrados del tratamiento. Eso conlleva la suma de cuadrados del error. Una vez determinada la suma de cuadrados y establecidos los grados de libertad, que en el caso de un diseño unifactorial, recuerden que es unifactorial porque es un solo factor evaluado,
con A niveles, los grados de libertad sería A menos 1. El número de niveles que tiene ese factor A menos 1. Esos serían los grados de libertad del tratamiento. La suma de cuadrados o los grados de libertad de la suma de cuadrados del error es n mayúscula, que representa el número total de observaciones menos el número de niveles, repito, que está simbolizado por la letra A. Y por último, los grados de libertad total, que es n mayúscula menos 1. También les había comentado que una razón entre una suma de cuadrados sobre los grados de libertad implica una varianza, que es precisamente la fórmula que ustedes utilizan a menudo cuando calculan la varianza muestral. La varianza muestral es una razón entre una suma de cuadrados que está en la parte superior, en el numerador, y los grados de libertad que está en el denominador. Exactamente eso es lo que van a desarrollar aquí. Si ustedes toman la suma de cuadrados, cualquiera que sea, la del tratamiento, la del error, y la dividen entre la suma entre los grados de libertad, que es esta razón que ustedes ven en donde dice cuadrado medio, ese cuadrado medio es la varianza, en este caso del tratamiento, o la varianza del error. Como son varianzas, también observamos y desarrollamos en estadística inferencial una distribución que posee una razón de varianzas. Esa distribución es la famosa F de Fisher. Si tomas la varianza del tratamiento y la divides entre la varianza del error, obviamente estás realizando una razón de varianzas. Y esa razón de varianzas se conoce como la F de Fisher. Este es el estadístico de prueba. Cuando este estadístico de prueba sea muy grande, implicaría que debe rechazar la hipótesis nula. Recuerden que esta es una prueba de hipótesis, donde la hipótesis nula es que los promedios de los tratamientos son similares. La alterna es que alguno de los promedios es diferente a otro. Es el concepto de lo que es el análisis de la tabla ANAVA o ANOVA. También les comenté que fácilmente los software generan, basado en el estadístico de prueba, algo que se conoce como p-valor y nos facilita tomar la decisión. Si ese p-valor es menor que el nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula. Cosa contraria, obviamente, no se rechaza la hipótesis nula, implicaría que los promedios de los tratamientos son similares. Estas es las fórmulas simplificadas de la suma de cuadrados, tanto la de la variabilidad total, que se llama suma de cuadrados totales, como la del tratamiento, y por diferencia, la suma de cuadrados del error. Es claro que para poder calcular la suma de cuadrados totales debes tomar cada observación que contempla el experimento, se eleva al cuadrado y se resta entre el total general, que es la suma de todas las observaciones al cuadrado, sobre el número total de observaciones, que es n mayúscula. En el caso del tratamiento, también es bueno recordar que y punto representa el total de cada nivel. ¿Eso qué significa? Que debo sumar todas las observaciones de ese nivel, obtener el total de ese nivel, el nivel y elevar al cuadrado y sumar. Si el diseño es balanceado, obviamente dividirlo entre el número de réplicas. Recuerden que N se conoce como réplicas en cada nivel. Si el diseño es desbalanceado, deberíamos tomar cada total al cuadrado y dividirlo entre el número de observaciones de ese nivel. Y nuevamente se le resta el total general al cuadrado sobre el número total de observaciones. Ya teniendo la suma de cuadrados totales y la suma de cuadrados del tratamiento, ya por diferencia se encuentra o se determina la suma de cuadrados del error. Eso conlleva a construir la tabla de análisis de varianzas. Y habíamos mostrado también el ejemplo o el caso de estudio, que eran los tiempos de vuelo de los drones
Eran drones de longitud en donde el factor evaluado es la longitud de las aletas del dron. Teníamos un dron de aleta de 8 centímetros, otro de 10 centímetros, otro de 12 centímetros, otro de 14 centímetros. Estos son los datos o las réplicas. En este caso está replicado 10 veces, un diseño balanceado. Y recuerden que el diseño balanceado tiene una ventaja enorme. En términos matemáticos, obviamente permite que las formulaciones sean lo más simple posible, y también tiene otras ventajas que vamos a desarrollar cuando veamos la idoneidad del modelo. Profesor, una pregunta. Claro que sí, ¿cómo no? Coménteme. La tabla de análisis de varianza se hace con los datos organizados, o sea, antes de que se aleatorice. No, primero recuerda que dentro del concepto de diseño experimento, el diseño experimento es una aleatorización inicial, y tú puedes realizar la tabla aleatorizando el experimento. Me explico. Esta tabla que estoy mostrando se asume que está aleatorizada. ¿Sí? Observa, por ejemplo, el dron cuya aleta es 8 centímetros. Mira el orden en que fue tomada la observación. Por ejemplo, 23 fue tomado en el primer orden, 24 en el quinto orden. Este es una forma aleatoria, ¿no? Aleatoria. Sí, de esa manera fue recabada la información. No fue recabada en forma organizada u ordenada, sino en forma aleatoria. Yo les explicaba cómo hacerlo en forma aleatoria. Vamos al hipotético caso que ustedes estén desarrollando este experimento. En el momento, ustedes tienen que planificar el experimento, y lo primero que se debe hacer es aleatorizar eh, o aplicar una metodología de aleatorización de recabar la información. La pregunta sería, ¿con cuáles de los drones empiezo a trabajar? Eso lo genera la aleatorización. Es decir, si tú sometes en un proceso de aleatorización, vamos a tomar un método simple que no conlleva un software estadístico. Vamos al hipotético caso de que tú tienes consignados cada uno de las respuestas o las presumibles respuestas en una bolsa. Tú tienes aquí 4 drones y cada dron con 10 réplicas. Entonces tú vas a colocar en ese papel, por ejemplo, dron con aleta 8, observación 1. Dron con aleta 8, observación 2. Cada papelito le colocas esa palabra. Dron, por ejemplo, dron con aleta 14, observación 9. ¿Sí? Y imaginemos que ese papel lo colocas en la bolsa. Ya teniendo los 40 ya asignados, los 40 papeles asignados en la bolsa, tú sacas uno de ellos. ¿Cuál es ahí la razón? Ya estás aleatorizando el proceso experimental, porque cualquiera de ellos sale, y puede que salga, por ejemplo, la novena réplica del dron 12, cuya longitud tiene 12 centímetros. Entonces, eso te permite, esa aleatorización te permite que el error que se pueda cometer, ese error no se sesgue hacia un nivel. Siempre habrá un error, siempre. Pero eso garantiza, repito, que ese error no se sesgue. O sea que si existe error, el error sea el mismo en todos los niveles. O sea, aquí ya no hay ordenamiento. Esa es una forma sencilla de hacer una aleatorización experimental. Tiene sus ventajas hacer una aleatorización, y esa ventaja, o la primera ventaja que se observa, es la generación de ese error.
que ese error, repito, va a ser igual para cualquiera de los niveles o tratamientos. Eso es lo que uno espera, ¿no? Hay pruebas que te determinan si existe o existió una buena aleatorización. ¿Sí es claro? O sea, no hay un ordenamiento. ¿Es clara la respuesta, por favor? Sí, está claro, gracias. Okay. Bueno, una vez desarrollado el experimento, tú como investigador eh, quieres probar, obviamente, si hay diferencia estadística entre esos drones que estás comparando. Sería la primera de las preguntas, ¿no? Y ello es lógico porque lo que se desea probar en la tabla de análisis de varianza es determinar si hay diferencia entre los promedios de los niveles a comparar. Entonces, eso lo va a responder la tabla de análisis de varianza. Pero, además de la tabla de análisis de varianza, como les decía en la sección anterior, tú puedes utilizar herramientas gráficas que te permiten visualizar el comportamiento de esos promedios o el comportamiento de esa variabilidad entre los niveles o tratamientos. Existen métodos que vamos a ver más adelante también, que se llama comparación múltiple de parejas, que te permite en forma diferencial también encontrar esa diferencia, no solamente utilizando métodos descriptivos como las gráficas, también hay métodos inferenciales como comparación múltiple de parejas. Recuerden, en el desarrollo este ejercicio encontramos la suma de cuadrados para el caso de los 4 drones a comparar, esa es la suma de cuadrados totales, ¿no? La suma de cuadrados, la total dio 1072.03. La suma de cuadrados del tratamiento, que dio como resultado 936.425. Y la suma de cuadrados del error, recuerden que es la diferencia entre la suma de cuadrados del total menos la suma de cuadrados del tratamiento, y eso dio un valor de 135.60. También les dije que la suma de cuadrados son valores positivos para el caso unifactorial, ¿no? Más adelante se van a dar cuenta que cuando se trata de diseño de experimento de covarianza, hay una suma de cuadrados que relaciona dos variables, una dependiente y otra independiente, que puede dar una suma de cuadrados negativa, obviamente. Este es el resumen de los cálculos que se desarrollaron anteriormente. Observen en la tabla de análisis de varianza que el cuadrado medio, que es la antepenúltima columna del tratamiento, es 312.142. Esa es la del tratamiento, y la de error 3.7668. Recuerden que estos datos, ¿de dónde provienen? De tomar la suma de cuadrados que acabamos de observar matemáticamente y dividirlo entre los grados de libertad. Por ejemplo, 312.142 es la división de 936.425 entre 3. Recuerden que 3 se refiere a 3 se refiere a los grados de libertad de A menos 1. A menos 1 recuerden que A es el número de tratamientos a niveles, y los grados de libertad del error es N mayúscula menos A. N mayúscula es 40 y A es 4, por eso da 36. Una vez obtenido los grados de libertad, toman la suma de cuadrados y lo dividen entre los grados de libertad. Entonces, una vez establecido esos grados de libertad, calculamos lo que es el cuadrado medio o varianza. Esta es la varianza del tratamiento y esta es la varianza del error. No espera que la varianza del error sea lo más pequeño posible. Recuerden eso.
lo más pequeño posible la varianza del error. Ya teniendo la varianza del tratamiento y la varianza del error, se realiza la razón entre ellos para generar la F de Fisher. O sea, 312.142 entre 3.76 genera el valor de 82.87. Vean que es un valor F muy grande, ¿no? Y eso obviamente nos da una idea de que debemos rechazar la hipótesis nula. Eso se verifica con el p-valor. Recuerden que si el p-valor está por debajo del nivel de significancia que en este tipo de área, el diseño experimental generalmente se toma 0.05, ese p-valor implica entonces para este ejercicio, para este caso de estudio, que se debe rechazar la hipótesis nula. Conclusión, existe diferencia entre los tiempos promedios de vuelo de los drones a comparar. También observamos el caso, por ejemplo, del R cuadrado, que es el coeficiente de determinación. Profe, separa el teléfono del computador. Eso estoy haciendo, no se preocupe. Y ese R cuadrado da un valor de 87.35%. O sea, ese 87.35% que implica que el modelo, recuerden que les indiqué que detrás de la tabla de análisis de varianza y detrás de este tipo de experimento existe un modelo de regresión en donde se relaciona la variable respuesta, que son los tiempos que tú estás tomando del dron, con la variable independiente, que en este caso son las longitudes de cada una de las aletas. Esto, en este caso, para ser más preciso, nos da un valor que se considera bueno, porque el modelo está explicando el 87.35% de la variabilidad total, casi que el 90% de la variabilidad total. O sea que es un modelo que explica bien. En otras palabras, dado un valor de longitud que se encuentre en ese intervalo entre 8 centímetros a 14 centímetros, ustedes pueden hacer una proyección de cuál es el tiempo de vuelo del dron en particular. Me explico. Ustedes cuando realizan un diseño de experimentos, obviamente estructuran un modelo estadístico, donde hay una variable respuesta, que en este caso son los tiempos de vuelo, y unas variables independientes. Y esa variable independiente debe estar contemplado, o ese modelo debe estar contemplado entre el menor de los valores, que en este caso la longitud es de 8 centímetros, a 12 centímetros. No podemos presentar el modelo para un valor distinto a ese rango. Es decir, yo no puedo evaluar el tiempo promedio de vuelo por debajo de 8 centímetros de longitud o por encima de 14 centímetros de longitud, porque ya el modelo, repito, sería un modelo no tan preciso como el modelo que se está presentando para ese rango.
También les decía en la clase pasada que además del R cuadrado tradicional, se calcula lo que se llama R cuadrado ajustado, que es un R cuadrado más conservador. Cuando en estadística se le dice más conservador es que es más estricto. O sea, en el momento de que tú tengas un indicador conservador y ese indicador conservador te manifieste que el modelo es adecuado, puede el investigador con toda seguridad indicar que el modelo que está desarrollando es un modelo con una explicación más que suficiente del fenómeno investigado. Entonces, sabemos que existe un R cuadrado, pero también sabemos que hay un R cuadrado ajustado que, repito, es mucho más estricto. Si cumples ese R cuadrado que es muy, muy estricto, obviamente cumples el R cuadrado clásico, que fue el que inicialmente les presenté. Miren que la diferencia está entre 0.8735 y el conservador da 0.8629. Es una diferencia muy pequeña. Yo les había indicado también que uno puede visualizar lo que se está evaluando, en este caso, si los tiempos promedio de vuelo, dependiendo de la longitud del ala, tienen diferencias estadísticas, y es claro que hay una diferencia enorme entre, por ejemplo, el dron con 10 centímetros de longitud en su aleta y el dron de 8 centímetros de longitud con su aleta. Obviamente, esto es una visualización gráfica y necesitamos dentro de la estadística herramientas inferenciales que me confirmen lo que se observa gráficamente. Esta es la programación en R, creo yo que la habíamos desarrollado, ¿cierto? En R, cómo se realiza en R la tabla de análisis de varianza y cómo se realiza en StackGraphic la tabla de análisis de varianza. Les muestro, por ejemplo, en el caso de... Exacto. En el caso del StackGraphic, observen que aquí están las diferentes... Este es un ejemplo que habíamos desarrollado de las diferentes técnicas que habíamos tomado el primer ejercicio de Montgomery, ¿no? Vamos a... Bueno, aquí no tengo el Montgomery, pero se trataba de 4 técnicas de mezclado. ¿Y qué hace el StackGraphic? Recuerden que en la barra de herramientas mejorar, en crear diseño nuevo, ustedes asignaban de qué se trataba el diseño, en este caso la técnica de mezclado, y el StackGraphic aleatoriza. Lo que yo le estaba explicando de la bolsa, lo hace el StackGraphic, obviamente, en su programación interna. Una vez aleatorizado, lo único que debes hacer como investigador es asignar las respuestas, ¿no? Las respuestas son los valores que en la experimentación estás generando, ¿no? Recuerden que esa respuesta sale, obviamente, de la combinación de tratamientos. ¿Qué significa combinación? Si estamos hablando de un diseño factorial, que más adelante vamos obviamente, a desarrollar en la conferencia o en el módulo de diseño experimento, es que bajo unas condiciones de K factores, eso se le conoce como combinación, tú obtienes una respuesta. Por ejemplo, si tú estás trabajando en una empresa de alimentos, imagínese una empresa de pastas, que fabrica pastas, entonces tú quieres determinar cómo es el comportamiento de la materia prima de la pasta al final,
con respecto a una temperatura y a un componente en particular. Tú puedes variar la temperatura, puedes variar el componente en cierta condición y vas a tener una respuesta de esa pasta. Pero si es un experimento que pretende llegar a resultados óptimos dentro del desarrollo de este proceso, es pertinente que el ingeniero encargado tenga la experticia, el conocimiento también del proceso, ¿no? Porque eres el que va a indicar a qué temperaturas y a qué concentración del componente vas a hacer el experimento. Entonces miren que habrá varias temperaturas, varios niveles de los componentes y esa combinación de temperatura 1 con el componente 2 ya te da unas condiciones experimentales que van a generar una respuesta distinta que si tomas la temperatura 1 con el componente o la combinación del componente en un tercer nivel y así sucesivamente. Eso es lo que genera respuesta. Y eso es lo que hace el Stack Graphic. El Stack Graphic aleatoriza esas combinaciones, pero obviamente aquí estamos en un diseño unifactorial que es el más simple, pero igual en términos generales está aleatorizando esas condiciones y tú simplemente genera, porque eso es lo primero que está haciendo el software, planificando, ¿no? Una vez planificando esa aleatorización, tú lo único que tienes que hacer, lo que te diga el software, en este caso, ¿no? Te dice, bueno, tome la respuesta obtenida en la técnica 1 y tú simplemente colocas en este, recuerden que este es el caso de técnica de mezclado de un cemento Portland, que es un ejercicio del libro de Montgomery. Y este valor que se consignó aquí es el valor de la resistencia. Lo propio se hace, miren, dentro del desarrollo de la actualización dice, tome ahora la técnica 3. Tú toma la técnica 3 y obtienes la resistencia del cemento a esa técnica 3. Posteriormente vuelve con la 1. Miren que no es un ordenamiento, es una aleatorización. Ya cuando tengas esto en diseño experimento, una vez obtenida la aleatorización, lo único que debes hacer es ir a controlar, a mejorar, perdón, analizar diseño y analizar diseño. O sea, analizar diseño de experimento, analizar. Y en analizar lo único que te va a pedir es la variable respuesta, que es la resistencia. Miren, la resistencia, que es la columna, variable respuesta. Te da la resistencia, le das obviamente aceptar la ventana y él te va a generar la salida, que es el análisis que ustedes observan en la pantalla. ¿Qué es lo primero que vas a ver? Obviamente la tabla de análisis de varianza. La tabla de análisis de varianza te va a indicar si esas técnicas estadísticas difieren o no estadísticamente. Valga la redundancia. ¿Qué me está indicando, por ejemplo, esta tabla? Con un p-valor de .0005, que es mucho menor que .05, recuerden que les dije que el ingeniero investigador toma como referente el nivel de significancia alfa de .05. Recuerden, el nivel de significancia se conoce también como error tipo 1 dentro de la estadística inferencial. ¿Y qué me está indicando? Que si es menor, debo rechazar la hipótesis nula. Les recuerdo la hipótesis nula. La hipótesis nula es que existen diferencias estadísticas entre los niveles o tratamientos a comparar. En este caso, me está indicando que existen diferencias estadísticas entre las técnicas de mezclado del cemento. Esto te da la tabla de análisis de varianza. ¿Qué también puedes observar? Visualmente el diagrama de Box-Plot o de cajas. Yo quiero que ustedes visualicen algo de la importancia del diagrama de Box-Plots. El diagrama de Box-Plots tiene una importancia para el ingeniero abismal en el sentido de que es una gráfica que te hace una comparación simultánea entre una medida de variabilidad y una medida de localización. Me explico. En cuanto a la medida de localización, el Box-Plot toma la mediana, que es la línea que está
generalmente en el centro, generalmente no tanto, porque ustedes ven, por ejemplo, la técnica 1, que la línea no está en el centro, ¿no? Porque es una mediana. Si fuese un promedio, estuviese en el centro tal y como observas en el punto de color rojo. Entonces, ¿qué me está indicando? Por ejemplo, que la técnica 3 y la técnica 1 de mezclado aproximadamente tienen la misma resistencia promedio. Cuán diferente es el promedio de la resistencia de la técnica 4 con respecto a la técnica 2. Entonces, ¿qué estamos comparando? Medidas de localización. Estamos comparando, repito, medidas de localización. Pero a su vez, el Box-Plot te permite hacer una comparación de medidas de variabilidad. ¿Y cómo se hace la comparación de la medida de variabilidad? La altura de la caja. La altura de la caja es lo que se conoce como rango intercuartil. Y el rango intercuartil es una medida de variabilidad. El análisis que se hace de esta gráfica, por ejemplo, es que la técnica 4 tiene menor altura que la técnica 2. O sea, yo puedo indicar, o ustedes pueden indicar que la técnica de mezclado 4 es mucho más estable que la técnica de mezclado 2, a pesar de que no cumple con el criterio, diría, fundamental del cemento, que es tener una buena resistencia. Entonces, para el ingeniero sería un caso a estudiar por qué la técnica 4 tiene mayor estabilidad que las otras técnicas. Entonces, eso hace parte del proceso investigativo. También les había indicado dentro del repaso que habíamos desarrollado la primera sección, que es los estadísticos que se pueden obtener de cada uno de los niveles de tratamiento, el promedio, la desviación estándar, el coeficiente de variación, el valor máximo, el valor mínimo, el sesgo. Estos son los estadísticos, pero puedes, si necesitas los otros estadísticos, pues a esta ventana le puedes dar opción de ventana y aquí te dan todos los estadísticos. Por ejemplo, yo le voy a dar todos para que ustedes sepan que podemos obtener de cada nivel de tratamiento todos los estadísticos que deseemos. También les comenté que una vez desarrollado la tabla de análisis de varianza, hay una prueba de verificación que desde el punto de vista estadístico debería hacerse antes de hacer el análisis de varianza. ¿Por qué? Porque ahí contempla los supuestos cuando se realiza un experimento. ¿Cuáles son esos supuestos que uno debe tener en cuenta en el momento de desarrollar un diseño de experimentos? Lo primero, recuerden el R cuadrado. El modelo describe de manera adecuada las observaciones. Afortunadamente para el caso de estudio que estábamos desarrollando, podemos afirmar que sí, el modelo está describiendo de manera adecuada las observaciones, que en este caso son los tiempos de vuelo, porque generó un R cuadrado del 87%, casi el 90%. Yo les había dicho hace un momento que un diseño de experimento es una regresión, ¿no? Para recordarle, Y y J está representando la variable respuesta, que en este caso son los tiempos de vuelo, perdón. Mu, que es el promedio general, que para el modelo de regresión es el famoso beta sub 0, la pendiente que uno le llamaba, perdón, el intersecto, que uno le llamaba el intersecto, más la pendiente,
en este caso está representado por tau sub i. Tau sub i está relacionando la variable independiente, que en este caso es la longitud de la aleta, con la variable respuesta. Entonces es importante la pendiente en este modelo. Por eso es que se evalúa la suma de cuadrados del tratamiento. La suma de cuadrados del tratamiento está relacionado con este efecto. Más el error aleatorio. Y aquí es donde debo detenerme. ¿Cuál es la importancia del error aleatorio en un modelo estadístico? Y repito, el diseño de experimento es un modelo estadístico. Entonces, el error debe cumplir con ciertos supuestos. ¿Cuáles son los supuestos que debe cumplir el error? Que siga una distribución normal e independiente. ¿Qué significa normal? Obviamente, claro que se ajuste a la función de densidad de la distribución normal. ¿Y qué significa independiente? Que cada una de las observaciones del error sea independiente una a una. O sea, que no exista relación entre ellas. Esa distribución que estamos asumiendo debe ser una distribución normal con media cero y varianza sigma al cuadrado, que uno espera que esa varianza sigma al cuadrado sea cercana a la unidad, ¿no? Para que sea una normal estándar. Y esa normal estándar, recuerden, que tiene como media cero y varianza 1, la unidad. Uno espera que sea la unidad, ¿no? Pero generaliza uno diciendo que la varianza sea cero, porque la varianza puede ser cualquier valor. El cumplimiento de estos supuestos dentro del análisis de varianza obviamente es fundamental. Si estos supuestos no se cumplen, hay problemas en la experimentación y en la metodología experimental que se desarrolló. Porque no solamente vamos a desarrollar lo que es la prueba de normalidad para los errores o residuales, que en este caso vamos a llamarles residuales, sino existen otras pruebas, como por ejemplo la prueba de independencia, la prueba de homogeneidad de varianza de los errores, que también hacen parte de la validación del modelo. ¿Cómo se calculan los residuales? Los residuales se calculan de la siguiente forma. Se toma cada observación y se hace una diferencia con respecto al promedio del tratamiento en esa observación. Por ejemplo, si tomamos los datos del dron cuya longitud de aleta es 8 centímetros, entonces se toma cada observación de esa aleta de 8 centímetros y se le resta el promedio que generó las 10 réplicas de ese tratamiento, de ese nivel, en este caso la longitud de 8 centímetros. Esa es la manera de encontrar el error en cada uno de los niveles de tratamientos. Ese error es el que vamos a llamarle residual, es el que vas a desarrollar o el que vas a tomar para determinar si existe o no violación de los supuestos básicos que les expliqué anteriormente. Por ejemplo, un supuesto. Y lo primero que hay que hacer, que yo les dije, el supuesto de normalidad. ¿Será que los residuales cumplen con ese supuesto? Alguien podría decir, bueno, lo que se puede hacer, por ejemplo, es graficar los residuales en un histograma. Y eso es válido. ¿Me explico? Vamos al StatGraphic.
El Stack Graphic, en el momento de desarrollar el análisis de varianza y generar, obviamente, las herramientas inferenciales y gráficas, también puede ustedes validar estos supuestos con los residuales. Esa validación, en el caso de la prueba de normalidad, se puede realizar la prueba de normalidad a cada uno de los residuales obtenidos. Pero vamos desde el concepto descriptivo de la estadística, vamos a desarrollar un histograma, que ustedes no lo ven aquí. El Stack Graphic no desarrolla el histograma. Pero ustedes pueden decirle al Stack Graphic, por ejemplo, en el icono donde aparece el disquete, decirle que grabe los residuales. Por ejemplo, le voy a dar clic al disquete, que me grabe los residuales. Miren, aquí están los residuales. Estoy diciendo que lo tomen y que lo grabe en la hoja A. Ya grabado, ustedes van a la hoja A, que está en el libro de datos. Ahí están los residuales. Miren, los residuales, estos son los residuales de este experimento. Y ustedes pueden decir mediante un análisis descriptivo que te haga un histograma. Por ejemplo, donde dice analizar, datos continuos, análisis de una variable. Y repito, miren que el software en la parte de diseño experimento no genera el histograma, pero ustedes lo pueden realizar. Miren, tomo los residuales, y le digo al software que genere el histograma de frecuencia. Parece ser una campana, ¿no? A pesar de que hay pocos datos, pero parece una campana. Entonces, ustedes pueden, obviamente, evaluar los residuales en forma independiente. Por ejemplo, ustedes pueden también presentar una gráfica de cuartiles, que más o menos muy parecido a lo que se hace cuando se aplica normalidad, muy parecido de los residuales. Uno lo que espera una línea recta para decir, hombre, se cumple el criterio de normalidad, pero repito, existen pruebas inferenciales que me garantizan con mayor eficiencia que si existe normalidad o no en esos residuales, que las propias gráficas, ¿no? Las gráficas, repito, son visualizaciones descriptivas, ¿no? Pero importantes en el sentido de que te da una idea de cuál es el comportamiento. Esto es la parte descriptiva de lo que se puede hacer con los residuales. También es importante que ustedes sepan que no tanto la prueba de normalidad implicaría problemas en el experimento. Hay otras situaciones en que es importante, hay situaciones que son importantes evaluar otro tipo de inconvenientes dentro de la información recolectada. Y es, por ejemplo, encontrar puntos que se conocen como puntos atípicos o puntos fuera de contexto. En estadística se conocen como outliers. Esta es la formulación de cómo obtener los outliers. ¿Qué tiene que hacer? Tomar el residual y dividirlo entre la raíz cuadrada medio del error. Recuerda que el cuadrado medio del error en la tabla de análisis de varianza es una varianza, la varianza del error. Obviamente, es claro que si le saco una raíz, estoy calculando la desviación de esa varianza. La varianza es una estimación de la varianza del error. Al sacarle raíz es una desviación. Si ustedes analizan bien la fórmula realmente es una estandarización. ¿Por qué es una estandarización? ¿Sí recuerdan cuál es la fórmula del error? El error es una diferencia entre una observación y un promedio. Entonces,
Imaginemos por un momento una observación menos el promedio sobre la desviación, una fórmula clásica de una estandarización. Y como es una fórmula clásica de la estandarización que ustedes consideran o consideramos como Z, cuando se asume una normalidad estándar en las observaciones, es claro, en el sentido teórico, de a qué se le llama outliers. Outlier es todo valor de IJ, que sería un Z, que esté por encima de 3 o esté por debajo de -3. ¿Por qué estos dos valores? Entre 3 y -3. Porque en ese rango de valores está la mayoría, un porcentaje apreciable de la información. Me explico. El 68% de los residuales uno espera que esté entre -1 y 1, el 68%. El 95% que esté entre -2 y 2. Y el 99.73% que esté entre -3 y 3. Ese valor de -3 y 3 es fundamental, por ejemplo, en áreas como control estadístico de calidad, donde uno espera, bajo la confiabilidad de los intervalos de confianza de las cartas de control, que esté los puntos entre -3 y 3, tal y como aparece en diseño experimento. Mire, que se encuentra entre -3 y 3. Si ese valor de IJ está entre -3 y 3, no tenemos problemas de outliers. Es claro cuál es la técnica que debemos utilizar. No todos ustedes pueden calcular el DIJ de todos los residuales, pero lo lógico sería que tomaran los residuales extremos, o sea, el más negativo de todos o el más positivo de todos, y aplicarle la formulación, y si ese extremo cumple con el criterio de normalidad en el sentido que está en este rango de valores, obviamente todos los residuales están cumpliendo. Miren que desde el punto de vista estadístico habría que aplicar la prueba de normalidad, pero a su vez determinar si existen aularios o no. Todo eso se hace con los residuales. Miren que realmente lo que estamos haciendo es validando el modelo. El modelo, es más, yo puedo tener un modelo que interpreta el 95%, pero puede violar los supuestos. Y ese es un modelo no adecuado. Estos son los cálculos de los residuales para el caso de los drones, en donde se toma la observación de cada dron. Recuerden que son 4 drones, por eso que ustedes ven E4, y obviamente la diferencia entre la observación menos el promedio. Se tomó el valor más extremo, tal y como yo les había comentado. Miren el valor que generó, menos 2.34, está dentro del 95% de la información. Por lo tanto, dentro de este experimento no se encontró valores extremos o valores atípicos o outliers. La pregunta dentro de este contexto sería, si encuentro un outlier, ¿qué debo hacer? Eliminar esa observación dentro del experimento. Desafortunadamente, si tú tenías un experimento balanceado, ¿qué significa balanceado? Que el número de réplicas en todos los niveles era el mismo, y eliminas 1 o 2 observaciones, ya nos queda un diseño desbalanceado. Y repito, matemáticamente no existe un peligro que el diseño sea desbalanceado, pero tiene ciertas complicaciones cuando el diseño es desbalanceado. Bueno, este es el caso de la prueba de normalidad y la determinación de outliers en los residuales. Observen que en el caso de los drones,
Se hizo un histograma y el histograma afortunadamente generó una distribución normal. Ese desde el punto de vista, obviamente, descriptivo, ¿no? Lo que les había comentado hace un momento, una gráfica QQ de normalidad. Uno espera que todos los puntos caigan dentro de la línea recta, pero no esperen que sea el concepto ideal, ¿no? Que todos los puntos estén en la línea recta, ¿no? Habrá uno que otros puntos, pero uno espera que la mayoría de los puntos se encuentren en la línea recta. Y repito, esto es visual, descriptivo, diagrama. Pero ustedes ya saben y ya conocen que hay pruebas de bondad de ajuste. Por ejemplo, la prueba de Shapiro-Wills, en donde podemos evaluar si esos residuales en sí una distribución o no normal. Miren, el R por defecto utiliza la prueba de Shapiro-Tex, la Shapiro-Wills, que en otra palabra. Y simplemente uno le dice Shapiro.text y genera obviamente la prueba. Veamos en R cómo se hace. Obviamente tú ya tienes la generación de los residuales, lo hiciste en StackGraphic. Recuerda que estos eran los datos del StackGraphic. Aquí están los datos. Lo que se hizo fue llevar esos datos a R, ¿no? Ya se tienen los residuales. Y estos son los residuales. Voy a abrirlo, ¿no? Un poquito más la ventana. Estos son los residuales del caso de la técnica de mezclado. Ahí están los residuales, recuerden. Uno le puede dar cualquier nombre, ¿no? Aquí en este caso se le dio el nombre de datos. Se coloca el signo menor, menos C, abro paréntesis y empiezo a colocar los residuales, no las observaciones, los residuales. Recuerden que estamos validando el modelo. Se puede hacer el histograma y se aplica la prueba de Shapiro-Wills. Esta prueba también de Anderson, pero resulta que la prueba de Anderson no la hice aquí porque yo debo bajar unos paquetes. Recuerden que yo les dije que hay que bajar unos paquetes en R, pero por defecto, afortunadamente, se tiene la prueba de Shapiro-Wills. Este add.test debo bajar el paquete NorthTest y NorthTest para poder evaluar esta prueba de Anderson. Pero vamos a hacer la prueba simplemente que tenemos de Shapiro-Wills. Por ejemplo, aquí voy a tomar los datos, voy a limpiar la consola en R. Voy a decirle a R que me tome los datos de los residuales. Ya los tomó. Miren que inmediatamente si sale un error es porque obviamente hay que corregir cualquier comando. Vamos a decirle a R que haga un histograma. Es fácil, pero uno le dice hist y datos, que sería el nombre del archivo. Inmediatamente nos hace el histograma. Y es claro que vamos a aplicar ahora la prueba de Shapiro-Wills. Vamos a darle enseguida a ubicarnos en la línea de Shapiro-Wills y vamos a darle compilación. La prueba, observen que la prueba está indicando, obviamente da el valor de Shapiro-Wills, ¿no? 0.97046. Tendríamos que tomar este estadístico de prueba. Recuerden que esto es una prueba de hipótesis, ¿no? La hipótesis nula que me está afirmando que los residuales siguen una distribución normal. La alterna es que los residuales no siguen una distribución normal. Recuerden que la alterna rechaza la nula. El estadístico de prueba nos dio 0.97. Ese estadístico debe ser comparado con el valor crítico de una tabla. Y si este estadístico de prueba es superior que el de la tabla, debemos rechazar la hipótesis nula. O sea, debemos rechazar el supuesto de normalidad en los residuales. Pero desafortunadamente no tenemos la tabla. Pero afortunadamente los software generan
otro estadístico que es el p-valor, que realmente es una medida de probabilidad, y se compara el p-valor con el nivel de significancia que les había comentado hace un momento, que generalmente es 0.05, y que nos da como resultado que el p-valor dio 0.846. Si el p-valor está por debajo del nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula. Pero este p-valor generó un dato de 0.846. Eso significa que está por encima de 0.05, no se rechaza la hipótesis nula. Y recuerden que la hipótesis nula es que los residuales siguen una distribución normal. O sea, el supuesto de normalidad en los residuales se cumple. Y afortunadamente, en este caso, se cumplió. Esta es la prueba de normalidad en R. El Stack Graphic también tiene prueba de normalidad. Uno, estando en el libro de datos, puede ir donde está el Stackwiser, que es el sombrerito que ustedes ven aquí. Le dan clic. Bueno, parece ser que la versión mía las versiones deberían, en Starwise, debería tener las pruebas. Desafortunadamente mi versión no las tiene. Bueno, desafortunadamente. Pero debería esta parte, si tienen la versión, por favor, le dan al Starwiser y él genera una ventana en donde están todas las técnicas estadísticas del Stack Graphic. Uno dice prueba de normalidad e inmediatamente genera la prueba de normalidad. Mi versión, desafortunadamente, no la tiene, pero debería estar aquí, la prueba en este icono. Podemos hacer, si no está en mi caso, ¿no? Si no está ahí en ese link, yo voy a tomar otra vía distinta, que es la vía de ajuste de datos no censurados. Esta vía también se puede evaluar si hay normalidad o no. Él por defecto, él toma la distribución normal, pero inmediatamente le va a decir, hombre, si por defecto al tomar la distribución normal se cumple, te va a dar con p-valor, te va a indicar si es cierto o no. Voy a darle clic, voy a tomar los residuos. Aquí observen que generó una media de 0 con una desviación estándar de 101.34, pero aquí lo importante es la evaluación de Shapiro-Wilk en la parte inferior. Miren que da el valor de 0.83, que fue la que es un valor cercano al que el valor P, ¿no? De 0.83 muy cercano al que generó R. 0.83 R arrojó 0.846. Entonces, esa es una manera de desarrollar la prueba de normalidad tanto en R como en esta gráfica. Repito, en esta gráfica debería estar aquí. Starwiser, aquí. Pero ustedes pueden verificarlo con la versión que tengan. Bueno, una vez evaluado la prueba de normalidad, miren todo lo que se hace para determinar si el modelo es adecuado. No solamente construir la tabla de análisis de varianza, sino verificación del modelo. Ustedes también deben evaluar en los residuales en forma temporal. Aquí es importante algo. Cuando uno habla de un orden temporal, es porque como se hizo el procedimiento de aleatorización en forma correcta, se asume, por ejemplo, voy a irme a esta gráfica que hizo el proceso de aleatorización, se asume que técnica 1 fue la primera, que técnica 3 fue la segunda, porque eso fue en el tiempo cómo se tomó la información. Y como en el tiempo se tiene claro cómo se tomó la información, esta validación se hace precisamente en el tiempo, cómo los residuales fueron
evaluados. Si ustedes, tal y como se observa en la gráfica, si ustedes al observar la gráfica no ven, no observan un comportamiento que insinúe un modelo, por ejemplo, una curva, una tendencia, sino que se presente tal y como se observa, que es una aleatorización de los residuales en forma a lo largo del tiempo, sin ningún tipo de sesgamiento, me está indicando que no hay multicolonialidad en los datos, o sea, no hay relaciones, hay independencia entre las observaciones, y eso es fundamental. Recuerden que lo que se asumió aquí era que los residuales, además de cumplir con el supuesto de normalidad, las observaciones fuesen independientes, o sea, un tiempo, para ser más preciso, al tomar el tiempo de un dron en particular, con respecto a su segundo tiempo al tomarlo, no tenga ningún tipo de relación. Eso se llama independencia estadística. Y eso es lo que está verificando la gráfica. Existen pruebas, obviamente, de independencia, ¿no? Pero esta es una forma mucho más rápida, la parte descriptiva, y repito, hay pruebas en donde se verifica lo que se llama multicolonialidad. ¿Sí? Y es exactamente no encontrar relaciones entre las observaciones de un mismo nivel. Afortunadamente, parece ser que para nuestro experimento de los drones no se cumple, afortunadamente, ¿no? Por otro lado, hay otro supuesto. Ya sabemos, este es el supuesto de independencia, ¿no? Supuesto de independencia. El anterior, supuesto de normalidad y evaluando outliers. Ahora viene el supuesto de homogeneidad de varianzas. Esto es, en diseño experimento es uno de los supuestos fundamentales, porque realmente lo que uno busca es que la varianza del error, mire la prueba de hipótesis, ¿no? La varianza del error del tratamiento 1 sea similar a la varianza del error del tratamiento 2, y así sucesivamente, que la varianza del error del tratamiento A. Lo que yo les decía al inicio, si yo hago una buena aleatorización, yo espero que el error de cada uno de los niveles o tratamientos sean similares, porque resultó una buena aleatorización. Y también hace un momento les indiqué que afortunadamente la gráfica de Gauss-Plot me mide también si existe una diferencia significativa entre las variabilidades de cada uno de los tratamientos a comparar en forma visual. Pero, repito, existen pruebas de bondad de ajuste. En la gráfica también observan una gráfica de puntos igual que hicimos con el caso de la independencia, ¿no? Pero a diferencia aquí es que no es a lo largo temporal donde se tomaron las observaciones, sino es con respecto al promedio de cada uno de los niveles. Aquí en el eje de las X yo coloco los promedios de cada nivel y hago una gráfica de los residuales con respecto a ese promedio. Y observo si existe algún comportamiento, alguna figura, para no hablar de comportamiento, una figura que me indique que no hay homogeneidad en las varianzas. ¿Y cómo uno sabe en forma gráfica si hay homogeneidad o no de la varianza en este esquema? Ya sabemos que en el esquema del box plot es sencillo, ¿no? Mirando las alturas de las cajas. Si imagínense una caja que tenga una altura bastante apreciable, uno dijera, bueno, no hay homogeneidad en las varianzas. Pero aquí parece ser que el supuesto de homogeneidad de varianzas se cumple. Y aquí, en el caso de los puntos, si yo veo un comportamiento de un cono, ¿vale? Un cono que es conocido por ustedes, que los puntos se vayan abriendo a lo largo del promedio o se vayan cerrando a partir de una apertura grande, ¿sí? Como si fuese un triángulo, un cono, para hacer nuevamente recalcar que es un cono. Entonces, inmediatamente uno deduce de la gráfica que puede haber problemas de homogeneidad de varianzas. Aquí lo que está diciendo es que la varianza del error
de cada uno de los tratamientos a comparar son similares, que es lo que yo deseo, ¿no? Que la varianza del error sea similar en todos los tratamientos. O sea, la idea es no rechazar esta hipótesis nula. Afortunadamente, como les decía, no solamente la parte descriptiva en la gráfica me permite hacer esa evaluación, sino utilizar técnicas inferenciales. Entre estas, la prueba de Bartlett. La prueba de Bartlett es una prueba con la famosa distribución chi cuadrado. Esta prueba de Bartlett, cuando presenta inconvenientes en los residuales de normalidad, tiene fallas, ¿no? Si, por ejemplo, en el caso de la prueba de normalidad residuales no hubiese salido que estrictamente normal en el sentido de que la prueba hubiese superado algo, no tan en forma significativa, podría ser que la prueba de Bartlett falle. Esta prueba de Bartlett es muy sensible al concepto de normalidad. Es decir, la prueba de Bartlett me garantiza la prueba que es eficiente cuando el supuesto de normalidad se cumple. Si ese supuesto de normalidad es débil, muchos autores recomiendan otra prueba que se llama la prueba de Leven, que es mucho más robusta a la normalidad. Pero la más habitual es la prueba de Bartlett, ¿no? ¿Qué dice la prueba de Bartlett? Utilizando una chi cuadrado. 2.3026 Q sobre C. Q es esta fórmula. Vean que Q tiene algo que se llama varianza ponderada al cuadrado. Esta varianza ponderada al cuadrado es el cuadrado medio del error. Para hacer esto, recuerdan cuando dimos intervalos de confianza de diferencia de medias. Esta es la famosa varianza ponderada, la misma. Y esta es la varianza de cada uno de los tratamientos o niveles. Es claro que si la varianza de los tratamientos o niveles son similares, todas son iguales, este Q se hace igual a 0. Porque la varianza ponderada es precisamente un promedio, entre comillas, de la varianza de cada una de esas varianzas. Si yo tomo esto y digo que todas son similares, me va a dar el mismo resultado aquí y esto se hace 0. Obviamente, si son similares, Q igual a 0, el chi cuadrado va a dar 0. Y eso es lo que yo espero, que sea un chi cuadrado que sea el menor valor posible para no rechazar la hipótesis nula. Recuerden que estamos evaluando esta hipótesis. La idea es no rechazarla. La única forma de no rechazarlo que este estadístico chi cuadrado sea lo menor posible. Lo menor posible. Entonces, ya teniendo el valor de Q, vamos al supuesto caso que las varianzas de los muestrales de cada uno de los niveles de tratamientos no son tan similares, pero sí es necesario calcular entonces el valor de Q, igual el valor de C, que tiene esta formulación, donde está el número de niveles de los tratamientos, donde está el tamaño de la población, y esta relación de Q sobre C genera el valor de chi cuadrado. Ya les había indicado de la varianza ponderada, y al final lo que tú vas a comparar es el chi cuadrado del estadístico de prueba, que es este. Recuerden que el estadístico de prueba es aquel que yo evalúo basado en la información de la muestra. Y lo vas a comparar con el estadístico, el valor crítico de las tablas. Si este estadístico de prueba es mayor que el de la tabla, tenemos problemas. Hay que rechazar la hipótesis nula. Lo que uno espera es que este chi cuadrado o este estadístico de prueba de la chi cuadrado sea menor, no que cumpla con esto. Esto se conoce como área de rechazo. Si se cumple, se rechaza la hipótesis nula, recuerden. Este es el área de rechazo. O el criterio de rechazo también para algunos autores. Aquí está los gráficos, los residuales contra los valores ajustados, que es básicamente lo que yo les había indicado. Ya le mostré en esta parte, pero aquí les muestro la salida del stack gráfico, ¿no? Que se ve más claro, ¿no? Que no hay un cono. Entonces uno inmediatamente dice que hay homogeneidad de la varianza. En la parte, repito, descriptiva. En el caso que tenemos de los drones, que recuerden que es 4 drones, se calcularon las varianzas muestrales de esos 4 drones y se desarrolló el estadístico de prueba. Obviamente debo tener el valor de Q y de C, y aquí se estableció, obviamente, los cálculos. Recuerden que aquí
se tiene los valores de n mayúscula menos a. Bueno, aquí hay un inconveniente porque n mayúscula debe ser 40 menos a, que son 4, ¿no? Aquí. Pero posiblemente es un error de aquí de colocar 40, pero los resultados están adecuados. Entonces, tenemos el valor de Q, tenemos el valor de C, el valor de la varianza ponderada dio 3.76, aquí sí está el 40, aquí sí se colocó, pero aquí debería estar el 40. Se realizó los cálculos, dio 1.233, o sea que el momento de colocar aquí 40 y resultó este valor de chi cuadrado que dio, que es una razón entre 2.30 entre Q sobre C, generó un valor de 1.233. Es un valor mucho menor que el valor crítico que encuentras tú en la tabla, 7.81. Y como es un valor menor, no se cumple el criterio de rechazo. No se cumple el criterio de rechazo. Como no se cumple el criterio de rechazo, no se rechaza la hipótesis nula. Conclusión, podemos afirmar que la varianza del error de todos los tratamientos son similares. O sea que hay homogeneidad en las varianzas. Y por último, ya validando el modelo, porque ya está validado el modelo, porque todas las pruebas indicaron no rechazar la hipótesis nula. Lo que se pretende ahora, tal y como arrojó el Stack Graphic en su tabla de análisis de varianza, recuerden que el análisis de varianza que arrojó, de que existen diferencias estadísticas entre los niveles o tratamientos, y entonces hay que buscar qué niveles o tratamiento difieren. En el caso de la técnica de mezclado, parece ser que la técnica 4 difiere obviamente sustancialmente de la técnica 2, para el caso de la técnica de mezclado. Para el caso de los drones, recuerden que aquí tenemos a la mano los resultados, ¿no? Y el resultado de la tabla de análisis de varianza que habíamos desarrollado inicialmente de los 4 drones, esta es la verdadera Bossplot, ¿no? Había contemplado que hay una diferencia estadística entre unos drones que otros, o sea, se había rechazado la hipótesis nula de diferencia de igualdad entre los drones, porque dio un valor, obviamente, de un p-valor menor que 0.05. O sea, hay diferencia estadística entre los drones. ¿Qué esperamos nosotros? Obviamente, mediante la técnica de comparación múltiple de parejas, que es la que viene ahora, es determinar esas diferencias. ¿Cuáles drones difieren uno de otro? No sabemos si el dron 1 difiere del 2 o del 2 difiere del 3. Sabemos visualmente, mediante Bossplot, que el de 10 obviamente difiere sustancialmente del de 8 de centímetros de longitud, pero eso se necesita verificar con pruebas inferenciales. Una de las pruebas inferenciales era, por ejemplo, lo que se llama diferencia mínima significativa de Fisher. Miren que la hipótesis nula es comparar los promedios de un nivel I con respecto a un promedio de nivel J, mediante este estadístico de diferencia significativa, que es una T-de-Student, ¿no? Miren que hay una diferencia entre este es el promedio del nivel I menos el promedio del nivel J. El promedio del nivel I es cualquiera de los niveles o cualquiera de los drones en este caso con respecto a otro. Y aquí está el número de observaciones de réplica de cada uno de ellos. Ese se llama la prueba de diferencia significativa de Fisher, llamada LSD. Y observen que, como les decía, es una prueba de T-Student. Y aquí está la fórmula cuando el diseño es balanceado y cuando el diseño es desbalanceado. O sea, son para dos formulaciones, balanceado y desbalanceado. La prueba la tenemos en el Stack Graphic, pero luego la voy a desarrollar matemáticamente. Aquí la debo tener en comparación múltiple de pareja. Aquí las mismas pruebas que les había contemplado. Aquí está la prueba de Tukey y la prueba de Fisher LSD nuevamente. Esta es la parte de R, cómo se hace la prueba.
Mira, aquí está la prueba de Tukey. Pero dentro de esas pruebas, una de las más aplicadas es la prueba de Tukey, una de las más aplicadas, porque existen otras pruebas distintas a LSD y Tukey. Hay una prueba que se llama de Dunet, una prueba que se llama de Duncan, pero la más aplicada es la prueba de Tukey, que es lo que aparece en R, como en este caso, y lo que aparece en el stack graph. Vamos a mirar la prueba de Tukey. Miren que el sentido de la prueba es determinar si hay diferencia o qué niveles o tratamientos difieren uno de otro. Aquí, como les decía, el nivel de significancia que se toma es 0.05 y los grados de libertad del error es 36. Recuerda que es 40 menos 4. 4 es el número de niveles, 36 grados de libertad. Eso genera un estadístico de Tukey en una tabla. Hay que buscar el estadístico de Tukey, que es Q alfa, número de niveles del tratamiento y el número de grados de libertad del error. 4 es el número de niveles de tratamiento, que son 4 drones, y 36 son los grados de libertad del error, que es 40 menos 4. Eso en la tabla de Tukey, que se llama el estadístico estandarizado de Tukey, es una tabla, repito, da el valor de 3.81. Uno coloca el valor de 3.81. Recuerden que es un diseño balanceado porque el número de réplica es similar. El cuadrado medio del error, como aparece en la tabla de análisis de varianza, es 3.76. Recuerden la importancia que el cuadrado medio del error es la varianza del error, el sigma al cuadrado, sobre el número de réplica, que es 10, ¿no? Eso da un estadístico de Tukey de 2.338. Y que realmente lo que uno hace con este estadístico de Tukey, que es un estadístico de prueba, es comparar con diferencias de promedios. Me explico. Uno toma la diferencia de promedio de cada uno de los drones, por ejemplo, la diferencia entre el dron de 8 centímetros de longitud con el de 10 centímetros, toma valor absoluto, ¿no? Dan valores negativos, aquí va, pero uno toma el valor absoluto y compara esa diferencia con respecto al estadístico de prueba, que dio 2.338. Lo que está en asterisco indica que encontraron diferencias. Obviamente, entre el 8, el dron que tiene longitud de aleta 8 y el que tiene longitud 14, no difieren estadísticamente. Pero el 8 difiere de 12, difiere de 10, el 10 difiere de 12, el 10 difiere de 14 y el 12 difiere de 14. Se pueden dar cuenta que el 10 como tal difiere tanto de 8 como de 12 como de 14. O sea, conclusión, el 10 difiere de todos los demás. Y eso implicaría entonces que es el tratamiento nivel que tiene una diferencia con respecto a los demás, a pesar de que algunos otros difieren estadísticamente que otros, ¿no? Pero ya da una idea de cuál es el nivel o tratamiento que difiere. Ahora, esa diferencia puede ser porque tiene tiempos de vuelo menores o tiempos de vuelos mayores. Afortunadamente es el tiempo de vuelo mayor, que significa que es el dron que tiene un tiempo promedio de vuelo mucho más grande o más grande, para hablar, que los demás drones que se están comparando. Al igual que esta prueba de Tukey, hay otras pruebas que son Pero, las LSD. ¿Sí? Dígame. pero ¿Pregunta? del 8 no difiere, profe. O sea, del 8 difiere negativamente. Y entiendo, sí, porque Sí, claro. la Eh, recta, ajá. Entonces sí, difiere del pero 10, del 14 y del 12, pero difiere negativamente del 8. sí, correcto. Lo que es importante decirte es el valor absoluto. Por eso te hablé de valor absoluto, para tener mucho más preciso la prueba. En valor absoluto, es Ok, más, profe. algunos autores, ¿qué hacen? Le colocan enseguida valor absoluto para no contemplar esa confusión que tenemos ahora. Entonces, uno coloca valor absoluto y trabaja con el valor absoluto.
porque es claro que existe la confusión, porque si yo tengo un Bueno, estadístico profe, de gracias. 33.8, es claro que si yo tengo un valor negativo, ¿qué pasa aquí? Es en valor absoluto. ¿Sí? Bueno, le decía que en el Stack Graphic genera todas las pruebas, ¿no? Vamos a mirar el Stack Graphic. Ya está la prueba en el Stack Graphic, porque se establecieron, aquí le voy a dar a aceptar para que me genere todo. Miren que el Stack Graphic, aquí en esta ventana que voy a abrir, aquí aparece prueba de rangos LSD. Mire, por defecto aparece LSD. Y observen, recuerden que no son los drones. Estos son las técnicas de mezclado, que es el primer ejercicio de Montgomery. Entonces, ¿qué me está indicando? Lo que aparece de color rojo es porque encontró diferencias estadísticas. Se encontró diferencias en todas las técnicas de mezclado, exceptuando entre técnica de mezclado 3 y la 1. La 3 y la 1 fue la que no encontró diferencias significativas, pero en todas las demás difiere estadísticamente la técnica de mezclado. También observan en esta parte donde dice grupos homogéneos, unas cruces, y ¿cómo lo interpretan ustedes? Porque esto es algo visual, ¿no? Lo de las cruces es algo visual. Observen que debajo de esta cruz no hay más. ¿Sí? Esta es la técnica 4. Debajo de esta cruz no tengo más. Pero debajo de la cruz de la técnica 3 está la técnica 1. O sea que yo puedo decir estadísticamente que estos son similares, tal y como aparece aquí en la prueba. Mire. Por eso que la técnica 3 y la 1 no difieren estadísticamente, porque son similares. Una cruz está debajo de la otra. Pero esta cruz que ustedes ven aquí, o esta X, mejor, tiene diferencia con respecto a todas las demás. Lo propio se hace la técnica 2. De encima de la técnica 2, la X, no hay ninguna, por lo tanto difiere estadísticamente de las demás. Las únicas, en términos de inferencia, las únicas que son similares son la técnica 3 y la técnica 1. Entonces, ya con este tipo de herramientas, ya como ingenieros ustedes pueden, además de evaluar si hay diferencias estadísticas entre niveles, evaluar qué nivel difiere del otro. Y además, obviamente, como les decía, detrás de todo este experimento, diseño experimental y un modelo estadístico, ya conocen las técnicas para evaluar la violación de los supuestos que uno debe tener en cuenta cuando se planifica un experimento como tal. Estas validaciones son fundamentales. Uno no puede proseguir el experimento si estas validaciones no se hacen. Si no se hacen las validaciones, no se puede seguir el experimento. No se puede realizar, por ejemplo, las técnicas de comparación múltiple de parejas, tal y como yo les había indicado hace un momento. Yo debo resolver los problemas de validación del modelo. Por ejemplo, cuando hay problemas de normalidad, habría que no aplicar el diseño experimento clásico basado en la normalidad, sino un método no paramétrico. Hay métodos no paramétricos en diseños experimentales. O en su defecto, si tú quieres aplicar el diseño experimento clásico de normalidad, tendrías que transformar la información. ¿Qué significa transformar la información? Aplicarle una ecuación matemática que te permita generar un valor distinto al observado originalmente. Me explico, si yo estoy tomando tiempos y hago una prueba de normalidad y no cumple con la prueba de normalidad, ese tiempo lo puedo transformar, por ejemplo, aplicando logaritmo, y le aplico logaritmo a las 40 observaciones de tiempo. Ese logaritmo, al aplicarle logaritmo en base 10, por ejemplo, me va a generar valores distintos con una distribución en cuanto al histograma distinto. Aplicar logaritmo o elevar, por ejemplo, los datos a la 1/3 me genera que la información no se sesgue mucho.
se concentre más. Y recuerden que la distribución normal es como una especie de distribución que tiene una concentración en la parte central. Entonces, ese tipo de transformaciones ayudan a que la información en este caso, se normalice. Pero hay un inconveniente, cuando tú haces la transformación y logras normalizar los datos mediante esa transformación, el diseño experimental debe proseguir con los datos transformados, no con los datos originales, porque los datos transformados son los que están cumpliendo con los supuestos. Y ese es el gran inconveniente, ¿no? Preguntas, por favor. ¿Alguna duda? ¿Algo que quedó claro en toda esta presentación? ¿Qué nos queda para desarrollar los primeros talleres? Nos queda una temática que se conoce como selección de tamaño de muestra. Y una vez desarrollada esa temática de selección de tamaño de muestra, vamos obviamente a exigir el primer trabajo. Entonces, el próximo martes desarrollamos esta temática de selección de tamaño de muestra. La presentación de hoy, esa presentación está actualizada y obviamente yo voy a presentar esa actualización, a subirla en el SIGBIT, en la plataforma virtual, con el propósito de que ustedes tengan la información adecuada y ajustada a las temáticas que estamos desarrollando. Repito, ¿no? La única temática que nos hace falta es la selección de tamaño de muestra, que para poder desarrollar la temática habría que tener las tablas que posee el libro de Montgomery con el propósito de poder hallar las potencias y la confiabilidad y obtener el tamaño de muestra adecuado. Recuerden que cuando se hace un experimento uno toma unas observaciones. La pregunta es, ¿cuántas observaciones voy a tomar? Y la respuesta se obtiene con esta técnica que vamos a presentar el próximo martes. ¿Alguna pregunta, por favor? Algo que no supe explicar bien, algo que no quedó claro. ¿Dudas? Recordemos cómo se hace en R la tabla de análisis de varianza, ¿no? Recuerden esto, en el caso de la técnica, ¿no? Técnica de mezclado, aquí están las técnicas de mezclado, uno debe colocar los datos, todos los datos, ¿no? Todos los datos se ubican, se abre una variable respuesta, que en este caso es la resistencia, y se coloca el frame de cada una de las técnicas. Por ejemplo, se sabe que las primeras cuatro observaciones son de la técnica de mezclado 1, uno dice técnica 1, las siguientes 4 son de la técnica 2. Se abre ese frame y lo primero que se hace es box plot y obviamente análisis de varianza. Este es la forma que se presenta en R y que yo les había indicado la clase pasada. Miren, la técnica de mezclado. Recuerden que es el primer ejercicio de Montgomery. Y aquí en A o B, que es el comando para realizar la tabla de análisis de varianza, ¿no? Ahí está la tabla de análisis de varianza. Y es sencillo hacerlo. También se pueden desarrollar las pruebas 2K, miren, LSD tiene, perdón, el R tiene la prueba de 2K, aquí es un programa para hacer, para determinar intervalos de confianza, ¿no? Pero ustedes ya saben que hay una forma también de hacer intervalos de confianza, que es mediante el t.text de R, que te da intervalo de confianza y te da prueba de hipótesis. Este es un programa que te determina intervalos de confianza con el propósito de
de que sepas que tú puedes modificar y programar en R sin ningún inconveniente. Aquí, en la comparación múltiple de pareja, vamos a tomar la prueba de Tukey para la técnica de mezclado. Vamos a darle clic. Aquí está, intervalo, Tukey. Entonces, realizamos la prueba y miren, aquí están los resultados que arroja la prueba de Tukey. Están las diferencias, ¿no? Las diferencias estadísticas entre cada una de ellas. Aquí está un valor inferior, un valor superior, el p-valor. ¿Y qué se puede dar cuenta? Miren, hay en la técnica 4 con respecto a la 2 hay una diferencia significativa. Recuerden que uno evalúa basado en el p-valor. Por ejemplo, la técnica 3 y la técnica 1 tiene un valor p ajustado de 0.96 y la técnica 2 y 1, 0.14. Entonces, también R está generando estas evaluaciones de comparación múltiple de parejas. ¿Cuál de las técnicas de comparación múltiple de parejas debe uno tomar? Cualquiera que se ajuste a las condiciones reales del proceso. O sea, yo puedo tener en mi proceso una prueba de Tukey que se ajusta muy bien, pero en otro proceso distinto puede que la prueba de LSD sea la más ajustada, a pesar de que son muy similares, o la prueba de Duncan es más ajustada. También la próxima clase vamos a ver una prueba que se llama la ¿Y prueba cómo define uno ese grado de ajuste, profe? Qué pena. ¿De cuál técnica utilizar? ¿Sí esa es la pregunta? ¿De cuál de las? Exactamente, Sí, ¿cómo determina uno cuál técnica? Sí, señor, ¿qué sí, técnica se ajusta más a...? sí, lo que pasa es que, como les decía yo y lo dije en la clase pasada, es que uno es el que conoce el proceso. Y si yo tengo una técnica que difiere enormemente del conocimiento que yo tengo del proceso y tengo otra que se acerca o me dé el resultado esperado, entonces obviamente me quedo con el resultado esperado, con la técnica del Ok, resultado. ok, profe. Eso, en estadística pasa lo mismo, así sea una estadística hasta descriptiva. Entonces, hay estadísticas descriptivas que te ofrecen una visión totalmente distinta a lo que tú realmente estás viendo. Entonces, tú te quedas obviamente, con la herramienta que tú consideras que es una herramienta que se ajuste al fenómeno que tú estás y que tienes conocimiento, ¿no? Porque uno no puede decir, esta técnica se ajusta a este fenómeno sin haber conocido o no tener en detalle cuál es el fenómeno. Entonces, esa es la idea. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bueno, chicos, entonces el día martes, como les había comentado, finalizamos con selección de tamaño de muestra y la prueba de Dunet, que es una de las pruebas que hace falta. Explico de qué consiste. Es una prueba muy parecida a Tukey o a LSD, salvo que Dunet aplica la prueba cuando se hace control. ¿A qué se refiere control? Por ejemplo, que uno de los niveles sea el nivel control. Eso pasa mucho en salud. Por ejemplo, cuando se hace unas pruebas para una vacuna, siempre hay una muestra control y hay unas muestras en donde se le inyecta a las personas o se le ofrece a la persona la vacuna o los posibles medicamentos. Entonces uno compara el control con respecto a los demás niveles. Es el caso de diseño de experimento. Es como si yo tomara aquí el dron 10 y lo tomara como control con respecto a los demás drones. Entonces se llama prueba de Dunet. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Otra sugerencias acerca de lo que hemos desarrollado el día de hoy? Bueno, chicos, entonces, para finalizar, espero que haya sido provechoso el tema de hoy. El tema de hoy es muy matemático en el sentido de la parte de validación del modelo
y el interés se centra en las técnicas de comparación múltiple de parejas una vez establecida y validado la idoneidad del modelo. Vamos a continuar, como les dije hace un rato, la última temática para que ustedes desarrollen el taller. Que recuerden que ese taller debe estar ajustado a un artículo científico basado en la temática que se presenta en la información y deben desarrollar dentro del artículo toda la temática que se ajuste, ¿no? La que se ajuste, no toda la que ustedes han visto en las últimas semanas, pero la que se ajuste al problema que se está presentando. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna pregunta? Entonces, es más, agradecer su presencia y nos vemos el día martes. Gracias por todo.